está? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Bien, mamá, y usted? ¿Todo bien? ¿Puedes habilitar tu cámara? Andrés y Belén me Sí, designaron como alumnos en este módulo. Eh, sí, solo no, somos dos. son dos. Decime, Andrés, ¿cuál es la situación? ¿Tuvieron con una docente anterior y contabilidad general 2 o Eh, no? Dos, sí, dos. O sea, en mi caso, Ramona, no sé, Y pero en mi caso no sí. pudieron pasar. Sí, en mi caso sí. Y Ramona, no sé, creo que todavía no, yo no sé legalmente, Ok. no me Sí, acuerdo. indago un poco la situación porque me pareció extraño porque generalmente para tutoría es más para TCC 3 o TCC 2 o TCC 4, pero para contabilidad generalmente no, ¿verdad? Sí, Y por eso consulto. Me pareció un poco raro nomás. Por eso no se preocupen. A ver un poco si no. ya se conectó Elen. Hola, Buenas, profe, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Todo bien? Grupito de 3 nomás. Sí, exactamente, eso es lo que le estaba diciendo a Andrés. ¿Cuál es la situación, Belén? ¿Ustedes ya dieron contabilidad 2? O sea, en tu caso. Y creo que sí, profe, y me aplacé. Ok, ok. ¿Pero fue virtual o presencial? Y presencial fue. Con Liane creo que era, no Presencial, me profe. acuerdo más. Ah, presencial. Con Liana. Sí. Entiendo. Sí. Entonces, Pero por de eso igual manera ya tienen una base. Sí. No, profe. Sí, ya tienen una base. Pasa que tienen una ventaja con la virtualidad. Eso es lo que dije en el módulo anterior también, los que estuvieron en contabilidad 1, por ejemplo. Es muy diferente todo, ¿verdad? Ante la situación de llevar la materia. Contabilidad al menos es más práctico, sí tienen que tener ya cierto conocimiento técnico. Y entonces nosotros nos enfocamos más bien en conocimientos específicos cuando es en el área virtual. Pero contabilidad en sí tiene su peculiaridad y a lo mejor eso hace que se torne un poquito complicado. Pero, como les dije, ustedes tienen esta ventaja, esta segunda chance, ¿sí? Y vamos a iniciar este camino que es bastante corto, ¿sí? Primeramente, les quiero hacer saber que este módulo ustedes tienen un mes nada más, o sea, solamente agosto. Nosotros vamos a finalizar el 30 de agosto, tengo entendido. Entonces, el 20 sería nuestra parcial, ¿sí? Sujeto todavía, eso todavía es tentativo. Voy a pasar esto a pedagogía, pero tengo entendido que es hasta el 30 nada más de agosto. Serían 8 clases, pero de las cuales 2, una es parcial y la otra es el examen final, ya que es el 30 de agosto. Solamente vamos a tener los lunes y los viernes, ¿sí? Estoy haciendo un esfuerzo enorme para acompañar a estos dos alumnos porque en realidad, como les digo, es un tanto complicado por dos alumnos. Yo le dije, ¿estás seguro por dos alumnos? Y dijo, bueno, está bien, vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer. Bueno, la consigna es la siguiente. Yo voy a estar presentando los temas, ¿sí? El programa, los temas, y hay temas que ustedes seguramente ya lo desarrollaron, pero como ustedes saben, cada docente tiene su técnica y en esta ocasión yo lo voy a hacer un poco más práctico, no lo hago tan teórico y vamos a tener por cada clase una tarea asignada, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la sociedad, o lo que son las sociedades, ¿sí? Entonces pueden acceder en la plataforma y allí van a tener todo lo que es las reglamentaciones sobre las sociedades y ese documento que está dentro de la plataforma. Ahora voy a compartir un poco.
es uno de las reglamentaciones, no es única, ¿sí? Yo hice un resumen de las distintas reglamentaciones que forman parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sociedades hablamos de distintas reglamentaciones que las regulan en el Código Civil, Ley del Comerciante, ¿sí? Entonces, si ustedes ingresan aquí, compartir, ustedes van a tener aquí las reglamentaciones, ¿sí? Y esas reglamentaciones sería interesante que ustedes lo lean, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a eso se rige todo el proceder de las sociedades, ¿sí? Entonces, en cuanto a sociedades, tenemos bastante que decir y el día de hoy lo vamos a hacer como un taller en donde yo voy a estar explicando de lo más resumido posible porque es bastante extenso y ustedes luego van a desarrollar el foro que está aquí en el área de sociedades. ¿Sí? Ustedes hacen clic allí y responden las 2 preguntas, son 2 preguntas nada más, y eso ya puntúa dentro del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora otra cuestión en cuanto a la asistencia. Aquí ustedes van a tener, ustedes ya suelen marcar asistencia en plataforma o no. En plataforma no, En plataforma no. Belén. solo el profesor. Sí, profe. Sí, anteriormente ya Nos marcaba asistencia en plataforma. ¿Sí o no? no, profe. ¿No? Bueno. Creería que no, El profe. profesor lo que siempre nos dice en la lista y marca presencia. Ok. Bueno, entonces, como estamos en el aula virtual, yo siempre utilizo esta técnica al ser a distancia y al ser pocas horas y pocos días a la semana. Entonces, ustedes pueden acceder a la plataforma los días de clase que nosotros estamos teniendo, que son los lunes y los viernes. Entonces, el horario de clase que se maneja en términos generales sería de 6:30 a 21:30 horas. ¿Sí? Entonces, desde ese horario, en los días que ustedes tienen clase, pueden ingresar a la plataforma y realizar la respectiva marcación de asistencia. Ustedes pueden marcar directamente su asistencia. Entonces, eso va a puntuar 2 puntos. ¿Y cómo se realiza eso? Voy a mostrar ahora cómo es lo que se realiza eso dentro del aula. Aquí le presento ahora el aula. Esto ustedes ingresan, se automatriculan, acceden aquí. Por un lado tenemos los medios de comunicación. Allí ustedes tienen el foro de consulta que a mí me llega directamente al correo si ustedes tienen alguna consulta sobre cualquiera de los trabajos o de repente alguna duda, entonces ustedes dejan ahí la duda y ya a mí me llega, entonces puedo responderlo desde allí. Y la asistencia. Y por otro lado sería el programa de estudios que yo dejo allí para que ustedes lo descarguen y vean los temas que vamos a estar desarrollando dentro de este módulo. Y para la marcación yo voy a proceder a cambiar mi rol, porque yo estoy como rol de docente. Entonces voy a proceder a cambiar rol a estudiante para poder mostrarles a ustedes de qué manera se marca la asistencia. Entonces ingresan allí en asistencia a clases, dan clic y se fijan, ven la imagen. ¿Se ve? Sí. Bueno, aquí dice la fecha y dice la hora, 18:30 a 21:30 horas. Sesión de clase normal, dice. Y aquí dice enviar asistencia. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Allí hacen clic en enviar asistencia, ¿sí?
y dan clip y ahí le va a aparecer estas 4 opciones. Primero dice presente, luego dice retrasado, falta justificada y falta injustificada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a poner presente, si están presentes, claro. Y ahí le dan guardar cambios. Y allí queda punteada la asistencia. Y si se fijan, aquí es 2 puntos por cada asistencia. Entonces, ustedes van a tener en total 6 clases, de las cuales ustedes van a tener 2 puntos por clase, serían 12 puntos solamente en asistencia. Y vamos a ser bastante estrictos en esto porque son solamente 2 alumnos y estamos invirtiendo docente y todo esto para que ustedes realmente puedan llegar al objetivo, que es tener un título universitario. Entonces, sí o sí, les pido que aprovechen, ¿sí? Entonces, el horario de marcar la asistencia es hasta las 21:30 horas nada más, desde las 18:30 hasta 21:30 horas. Lógicamente nosotros vamos a salir de aula son antes de las 21:30 horas. Entonces ustedes pueden marcar o antes o después, ¿sí? Entonces de esa manera es como se marca la asistencia dentro de lo que es el aula virtual. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Esto está grabado, creería que sí. Se está grabando, sí se está grabando. Sí, Entonces ustedes está pueden grabado. verlo después. Se pueden ver otra vez. Esto yo voy a dejar. Y la zona en donde yo siempre dejo las clases grabadas va a ser siempre en el área de medios de comunicación. Ahí voy a ir cargando. Sería debajo de aquí del programa estudios. Allí voy a ir cargando cada una de las clases que se van a ir grabando, ¿sí? Entonces, 2 puntos por clase serían allí, ya tienen 12 puntos en un mes, ¿sí? Luego, tenemos lo que es, a ustedes les aparece de esta manera, lógicamente, y tenemos el taller. Este es el material que hoy vamos a desarrollar, la reglamentación y el foro que ustedes tienen que contestar, ¿sí? Para el foro es bastante práctico porque ustedes no van a necesitar cargar nada, simplemente añadir y contestar las 2 preguntas que está dentro del foro. Entonces ustedes también se ahorran en ese sentido alzar un documento, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta allí? Sí, profe. ¿Sí? Eso en cuanto a la utilización del aula. Vamos a aprovechar lo máximo, ¿sí? Ya que nos da esa opción. Generalmente los docentes a veces no quieren utilizar por una cuestión de que no están, igual marcan. Les voy a decir que también en Zoom ustedes tienen el chat y ustedes van a tener que dejarme también en el chat sus nombres para esta materia. Entonces ahí va a haber los 2 puntos, uno en el Zoom y otro en el aula virtual. Entonces allí están los 2 puntos de asignación. Hay que un comparativo, porque esto queda grabado y luego nosotros vemos el chat, queda el chat guardado, esto se guarda. Entonces allí hacemos el comparativo también, ¿sí? De manera que utilicemos todos los medios para que ustedes aprovechen lo máximo. Bueno, hasta ahí son cuestiones netamente de... Profe, ¿Sí? el foro también es para hoy. El foro tiene un límite hasta la siguiente clase, 18:30. Sería el 9. Ustedes tienen tiempo este fin de semana, ¿sí? Generalmente yo raras veces doy tarea, al menos para contabilidad es muy difícil dar una tarea en el día, porque sabemos que tenemos que analizar, leer, ¿sí? O sea, contabilidad no es inmediata, a no ser que lo hagamos en 2 sesiones, pero en tanto al horario es un poco restringido para hacerlo en 2 son, ¿sí? Entonces, somos pocos, entonces como para hacer dos reuniones es un poco difícil.
Por eso planteo siempre, desarrollamos una clase y para la siguiente clase es ya la entrega. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta nomás eso. Para la siguiente clase siempre ya tienen una tarea asignada, ¿sí? Entonces, las tareas serán diversas, depende de los temas. Hoy, por ejemplo, es sencillo. Luego tenemos temas más teóricos y otros más prácticos. Entonces, ya es acorde a cada clase, ¿sí? Bueno, voy a proceder a compartir nuestro... Profe, y ¿Sí? esto, así, ensayo, trabajo práctico, algo así Sí, también. sí. De hecho, ustedes van a realizar un ensayo referente a temas que van a hacerlo en forma individual, ¿sí? El ensayo yo generalmente le asigno hasta 10 puntos solemos asignar en ensayo. Pero, como les digo, vamos a distribuir los temas acorde al programa de estudio, ¿sí? Ustedes ya descargaron su programa de estudio, ¿no? Voy a compartir un poco el programa de estudio. A ver un poco. ¿Qué es lo complicado de contabilidad, Andrés? ¿Qué fue el determinante para que hoy estén aquí en esta aula? Algunos ejercicios. La parte práctica es la que le está costando más para contabilidad. Creo. Todo, profe. Todo. Ok. Contabilidad vi hace, creo que 2 años, o sea, más de 2 años. Primero, segundo año ya más. Nosotros habíamos dado primero contabilidad 2 y luego contabilidad 1. Sí, sí, entiendo. Y difieren mucho de la forma de llevar la materia, ¿sí? Eso es una cuestión de que si vamos a tolerar el proceso, entonces puede ser que nuestros alumnos pasen, pero si vamos a ir por los resultados, muy pocos van a pasar. ¿Sí? Para contabilidad al menos es así. Si vamos a llevar en cuenta solamente el resultado, entonces de repente para el balance, la mayoría se aplaza. Sin embargo, si es que llevamos en cuenta el proceso, entonces ya depende mucho de qué técnica de evaluación se utiliza para contabilidad, ¿sí? Entonces, de hecho que vamos a tener nuestra parte práctica también, no se van a librar, vamos a hacer, voy a compartir ahora con ustedes qué es lo que vamos a hacer en contabilidad. Aquí tenemos el programa de estudio. Ustedes tendrían que haber pasado marketing, publicidad y consumo. ¿Dieron marketing? Publicidad Sí, y profe. consumo, ¿sí? Sí. Ok. Bueno. Y aquí ustedes ya ven los ejes temáticos que hacen alusión a las sociedades anónimas, ¿sí? Esta primera unidad lo que está un poco cargadito en cuanto a reglamentaciones y en cuanto también a lo que se refiere de lectura del Código Civil y ley del comerciante para las sociedades. Aquí tenemos una parte práctica que se refiere a sociedades que ustedes van a tener que realizar las respectivas actas, ¿sí? De asamblea y demás, ¿sí? Entonces después vamos a ir viendo más adelante. Hoy vamos a hacer solamente la parte teórica, propiamente dicha, ¿sí? Luego tenemos sociedades de cooperativas y luego vamos directamente a lo que es esta primera parte, lo que es más sujeto a derecho, ¿sí? Está sujeto a derechos son derechos societarios, en realidad es la primera parte, la unidad 1 y la unidad 2. Y luego ya vamos directamente a lo que es contabilidad en sí en cuanto a evaluación de activos y pasivos.
Allí tenemos evaluación y definición de activos, disponibilidades, créditos, bienes de cambio, bienes de uso. En cuanto a disponibilidades podemos hablar de flujo de caja. En cuanto a créditos podemos hablar de algunas características propias de créditos. Bienes de cambio, evaluación al costo, ¿sí? Y bienes de uso, el cuadro de depreciación y revalúo, que son la parte práctica de esto que estamos hablando. Entonces ustedes ya lo habrán desarrollado en algún momento, ¿sí? Tanto el flujo de caja como lo que se refiere a al cuadro de depreciación y revalúo. Entonces vamos a hacerlo más específico y vamos a tener que realizar ejercicios en base a estos activos. Luego tenemos los pasivos. Los pasivos, si bien no tienen tanta complicación y las utilidades diferidas tampoco, pero forman parte también del legajo de la evaluación general de activos y pasivos. Y luego vamos a ver todos los sistemas de evaluación de costo. Sería el sistema, el primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Último en entrar, primero en salir. Esto se habla netamente de mercadería, gente. Entonces vamos a estar haciendo fichas de stock de mercadería con los distintos métodos. Y obviamente voy a requerir de que ustedes o manejen Excel o lo hagan manual, uno de los dos. Pero sí o sí tenemos que manejar y son netamente prácticos. Y luego ya prácticamente con eso cerramos lo que es la materia en sí. El contenido en sí no es amplio, ¿sí? Entonces, creo que es en un tiempo justo, si es 2 veces a la semana, entonces vamos a llegar, creo yo, al desarrollo total de estas bolillas, pero, como les digo, ustedes van a tener algunos trabajos adicionales en cuanto a lo que se refiere, además de las tareas asignadas. Van a tener específicamente un ensayo y trabajo de investigación no lo voy a estar pidiendo porque sé que ustedes están con entre 2 nada más. Entonces vamos a hacerlo un poco más práctico, ¿sí? Bueno, ¿se quedó claro en cuanto a qué contenidos vamos a desarrollar? Sí, profesora. Ese está en la plataforma para descargar. Sí, eso está en la plataforma y les sugiero que si tienen posibilidad para esta primera unidad, busquen, descarguen esto, descarguen lo que es la reglamentación de la sociedad, eso les va a ayudar muchísimo para esta primera unidad. Y si por ahí tienen a mano lo que es el Código Civil, o lo pueden descargar de la web, Código Civil y Ley del Comerciante. Eso hay puntos específicos en donde habla de sociedades, pero creo que yo les facilité ya el resumen, ¿sí? Allí van a ver que en las reglamentaciones habla todito de las sociedades, de cada ley solamente específicamente de sociedad. Entonces, mejor va a ser que lo descarguen de la plataforma porque eso está más resumido y más orientado ya a lo que es la asignatura en sí. Porque si lo descargan por separado, de repente van a tener que buscar más entre los artículos para leer, ¿sí? Entonces, ahí hay una ventaja para ustedes, para la lectura. Bueno, ahora vamos a lo que es sociedades. ¿Habrán desarrollado en algún momento cuestiones referentes a sociedades? ¿Qué entienden por sociedades? A ver, les escucho. ¿Cómo, profe? ¿Qué entienden por sociedad? Sociedad sería un grupo de personas. Sería sociedad. Un grupo de personas. Grupo de socios. Grupo de socios, muy bien. Bueno, ¿alguna otra idea referente a sociedades? Ninguna. Ok.
Cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de dos personas que pueden ser físicas o jurídicas que unen sus fuerzas para que para generar ingresos utilitarios, o sea, generar utilidades de manera a que sus intereses sean incrementados acorde a la actividad realizada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de de dos o más personas que pueden ser físicas y jurídicas y que adquieren por derecho ciertas obligaciones y ciertos derechos propios que le otorga la ley. En Paraguay se rige en base al Código Civil, entonces el Código Civil nos habla específicamente, y acá voy a las normativas vigentes en Paraguay, que son importantes y que la tienen que leer, porque es la única forma de saberlo. Entonces, cuando yo como profesional voy a llevar contabilidad de una SA, primeramente tengo que estudiar derecho societario o tener mis reglamentaciones, mis códigos respectivos a mano, de manera a yo poder orientarme y actuar. Ningún profesional no puede, contable, no puede ir contra las normativas, ¿sí? Y más aún cuando se trata de las sociedades. Hoy por hoy las sociedades están reglamentadas por las siguientes leyes, y aquí tienen varias leyes. Tienen la ley 1034/83, 1183/85, que es el Código Civil, ley del comerciante, y hay algunas modificaciones a partir de que hubo una reforma tributaria en el año 2019, ¿sí? Esta ley que menciona aquí, en su artículo 3 y 4, es la ley que se aplicó a partir del año 2019. Y ustedes sabrán de que las sociedades eran una principal fuente de lavado de dinero en nuestro país porque se desconocían los nombres de los socios o los propietarios en sí. Así que, ¿qué se utilizaba en Paraguay? Se utilizaba la denominación directa, por ejemplo, de Agro SA o cualquier denominación de una empresa de sociedad anónima para de repente depositar dinero al nombre de esa sociedad y así de esa manera lavar el dinero en cuanto a lo que se refiere a la actividad que realizaban estas entidades. A partir de esa situación se hizo una reforma en el 2019 en donde no puede existir ninguna SA con acciones al portador. ¿Qué significa eso? Que todas las acciones deben ser informadas a la Abogacía de Tesoro y también a la SED, de manera a saber quiénes son los propietarios de esa SA y quiénes son los socios accionistas de esa SA, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de SA, estamos hablando de un registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay. A partir de la ley, o sea, es exigido a las SA a partir de la ley del año 2019 apenas, ¿sí? ¿Por qué habla de beneficiarios finales? Porque la SED y Abogacía quiere saber quiénes se benefician con la actividad que realiza la SA. Entonces, ¿cuánto es el beneficio que yo recibo a partir de la actividad? ¿Sí? Imagínense, en este 2019, a 2 años apenas, que se está informando de qué en realidad está haciendo cada entidad. Luego tenemos los distintos decretos, leyes, ¿sí?, que hacen parte de la reglamentación de las sociedades anónimas. Y aquí voy a pedirle a uno de ustedes, a ver, Andrés, si me puede leer cómo se constituye una sociedad. Dice el artículo 959 del Código Civil, por el contrato de sociedad
dos o más personas, creando un sujeto de derecho. Se obligan a realizar aportes para producir bienes o servicios en forma organizada, participando de los beneficios y, re- y soportando las pérdidas. Al hablar de dos personas, estamos hablando de personas que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, Ok, como estabas diciendo, profe. ok. Sí, entonces de esta manera, a través de relacionándolo con el Código Civil, ¿sí? Entonces no estamos ajenos nosotros como futuros contadores o contadores en sí en desconocimiento de la ley. Yo como contador no puedo decir que yo estoy en desconocimiento de la ley si tengo que hacer cumplir esa ley. Todo el trabajo contable y todas las acciones van acorde a lo que dice cada reglamentación referente al tipo de entidad que estoy llevando o que estoy realizando la contabilidad. Si yo no puedo comprometerme a llevar una contabilidad de una entidad que desconozco totalmente. Entonces tengo que interiorizarme y para eso, para llevar contabilidad de SA, tengo que conocer la reglamentación que está relacionada a la SA. ¿Sí? Entonces, eso siempre le digo a todos mis alumnos, si van a asumir el compromiso una vez que ya se reciben, entonces tienen que interiorizarse de la reglamentación y no pueden actuar en contra de ella, ¿sí? O omitir, porque más lo que se quiere realizar es omitir, ¿sí? Y en este caso, tenemos la 959 que nos dice que tienen que soportar las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas las soportan los socios, ¿sí? Los socios accionistas, no solamente la distribución de las utilidades, sino también las pérdidas que pueden llegar a tener por, de repente, lo que se refiere a las actividades que realizan, dependiendo de qué actividad sea, entonces puede ser que tenga pérdida o ganancia y ambos socios responden, ¿sí? Ambos socios. Bueno, entonces, como ya ustedes dijeron, eran de dos personas que pueden ser físicas, que pueden ser jurídicas. ¿Por qué dice física o jurídica? Física es una sola persona y jurídica puede ser una institución de dos o más personas en el caso de una SRL u otra SA. Puede también formar parte y tener acciones dentro de una siguiente SA. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las acciones son transferibles, ¿sí? Cada sociedad está compuesta por accionistas y cada acción tiene un valor. Y si yo quiero vender mi acción, entonces puedo transferir a otra persona mi acción. Y esa persona puede ser una física, puede ser Juan Pérez, o puede ser que mi acción yo la venda a Agro SA. Entonces ahora Agro SA tiene acciones en otra SA, ¿sí? O una SRL puede tener acciones en otra SRL o en otra SA, dependiendo de qué manera adquiere y bajo qué denominación adquiere la acción. Por eso habla de personas que pueden ser físicas o también jurídicas. ¿Qué se requiere para constituir una sociedad? A ver un poco, Belén, ¿cuáles serían los requisitos? ¿O cómo se constituye? ¿Puedes leer un poquito, Belén? ¿Cómo se constituye una sociedad? En caso de ser personas físicas, tendrán que ser habilitadas por la ley del comerciante que dispone que tienen que ser mayores de 18 años. Caso contrario, deberán ser, en caso de Paraguay, con su documentación extranjera, podrán construir la sociedad con su documento de origen por la ley.
de migraciones en el ramo de inversores. En el caso de ser personas jurídicas, se van a tener que estar representados por una persona física a fin de comparecer ante el notario público al constituir la sociedad. Si es una sociedad, una persona jurídica de Paraguay necesita de un poder y en caso de ser extranjera, el poder tiene que ser legalizado o apostillado. Muy bien, Belén, muchas gracias. Sí, entonces, necesariamente para yo constituir una sociedad, primeramente tengo que ser, al ser yo una persona física, tengo que ser mayor de edad, es uno de los primeros requisitos. Y emancipado significa emancipado, liberado de esa situación de menoría de edad a través de una resolución por un juez. Ahí puedo hacer parte de acudir a todos los derechos y obligaciones que me da la mayoría de edad, ¿sí? Pero eso, lógicamente, muy pocas veces suele suceder. En su mayoría esperamos hasta los 18 para cumplir con las obligaciones respectivas. Entonces, uno de los primeros requisitos es que tenga 18 años de edad. El siguiente es que tiene que ser de nacionalidad paraguaya, ¿sí? En el caso de que sea extranjera, tendría que necesariamente tener una radicación en el país, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener en cuenta también. Si es mayor de edad, si es paraguayo o si es nacionalizado, tiene que tener todas las documentaciones respectivas con referente a eso. Y luego, en el caso de que, como acabo de mencionar, quiere constituir una SA y quiere ser representante de otra, tiene que tener el poder que le asigna esa SA para formar parte de esta nueva sociedad, pero a través de un poder, cuando se trata de una persona jurídica, ¿sí? Un poder representativo de esa SA. O sea, no es que porque yo decidí nomás poner a nombre de la SA mis acciones en otra, entonces no lo puedo realizar de esa manera. Necesariamente necesito un poder y esto tiene que estar avalado por un escribano público, ¿sí? Para el caso de las personas jurídicas, ¿sí? Muy pocas veces ustedes que utilizan la denominación de persona jurídica para constituir una nueva sociedad, pero si se da el caso, tiene que tener el poder y tiene que estar avalado por el escribano. Esos son los 3 requisitos iniciales: ser paraguayo, tener mayoría de edad, en el caso de que sea persona jurídica, tiene que tener el poder avalado por el notario. Entonces, esos serían los 3 iniciales y principales. Para el artículo 967, ¿quién lee? A ver, Andrés. Están entre 2 nada más. Sí. Artículo 967. Las sociedades adquieren la personalidad jurídica desde su inscripción en el registro correspondiente. La falta de registro no anulará el contrato, pero la sociedad no adquirirá el dominio ni derechos reales sobre los bienes registrables aportados por los socios. No será oponible a tercero ninguna estipulación no registrada que sea parte del régimen establecido por este código, sea restringiendo los derechos de aquellos o los poderes conferidos a los administradores. Ok. Sí, necesariamente las sociedades adquieren una personalidad aparte, única, ¿sí? Una vez que se constituyen. Entonces deben estar inscritos necesariamente en el registro público de las personas físicas y jurídicas, ¿sí? Y tienen que regirse
bajo lo siguiente. Primeramente tiene que haber un acto constitutivo en el cual a través de un escribano público se realiza el respectivo estatuto, ¿sí?, de la SA. Sí, eso te realiza un escribano con las documentaciones respectivas de cada socio, como anteriormente dijimos, su fotocopia de cédula y su mayoría de edad, o mayoría de edad ya es bastante suficiente como para que pueda constituir. Pero necesariamente tiene que dar un aporte, no es solamente eso, tiene que dar un aporte en, ya sea en bienes, ¿sí?, en bienes o en efectivo para formar parte de la SA. Eso se transcribe dentro de un acto constitutivo que lo realiza la escribana pública, ¿sí? Esto se comunica en la Abogacía del Tesoro, sale un dictamen en donde se aprueba la constitución de la SA y de ahí en más se procede a hacer las inscripciones correspondientes en cada instancia administrativa, tanto en la administrativa de la SED, ¿sí?, en el Registro Público del Comercio y con el RUT respectivo, y también, como ustedes sabrán, todas las sociedades llevan absolutamente todos los libros, gente. Si voy a llevar contabilidad de una SA, tengo que ser consciente de que tengo que manejar libro compra, libro venta, inventario, diario, mayor, balanza, ¿sí? O sea, todos los libros. Tengo que tener la capacidad de llevar la contabilidad del libro diario, del libro inventario, del libro mayor y balance. No es solamente impositiva, porque las sociedades están obligadas a llevar por ley, todos los libros contables, todos. Entonces, de esta manera no puedo yo decir no tienen un tal libro, ¿sí? No. Desde su constitución se lleva absolutamente todos los libros, ¿sí? Ahora vamos a los costos. ¿Cuánto cuesta constituir una SA y cuánto me va a costar versus una SRL? Los costos de constitución de los dos, entonces, de los dos tipos de empresas no varían y se establecen en base al capital. ¿Cuánto capital yo voy a suscribir? Una, a través de la Constitución, como ya lo había mencionado, la Constitución por escritura pública, tenemos varios honorarios y aquí habla de los honorarios del escribano público. Habla de 1% sobre el capital suscripto, 0,4% sobre el valor del inmueble transferido, pagos de tasas judiciales, 0,74% sobre el valor de transferencia de los inmuebles, impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y 0,2% sobre el valor de la transferencia. Entonces, dependerá, el costo de una SA es relativo, entonces dependerá de cuánto de capital voy a invertir para poder constituir mi SA. ¿Sí? Si yo digo voy a constituirlo en 1.000 millones, entonces tengo que dividir esos 1.000 millones en qué bienes voy a constituirlo. Entonces procedo a decir, voy a otorgar un inmueble. ¿Qué significa un inmueble? Un terreno. Entonces, el valor del terreno es multiplicado por 0,40 para hallar cuánto es lo que me va a cobrar por el valor del inmueble transferido. Eso es uno. Más me va a cobrar el 1% del 1.000 millón que yo voy a integrar en mi SA. Entonces ahí ya tengo otro valor. Luego, lo que sí o sí se cobra son las tasas judiciales. Eso ya son un valor ínfimo, no es mucho, pero sí o sí se tienen que pagar. Y luego tenemos
un valor mucho más alto, que es el 0,74% sobre el valor de la transferencia del inmueble. ¿Sí? Entonces, depende mucho relativamente y estimativamente una empresa mediana, una SA medianamente hablando en cuanto a su capital, puede costarnos de 12 a 15 millones, hasta 20, 25 millones, dependiendo del valor de los bienes que voy a integrar. Entonces es relativo, yo puedo decir 15, 20, pero si yo tengo 7.000 millones quiero integrar, entonces ahí es otro costo, ¿sí? Se entiende esa parte que varía el monto, pero son en teoría esto lo que nos cobran para poder constituir. Un escribano público es lo que cobra esto. ¿Qué les parece? No nos queremos mudar de profesión por ahí. Queremos ser escribanos al final todos. Muy interesante. Sí, es bastante elevado. Sí, es bastante elevado. Y está estipulado por ley. Entonces, yo cuando quiero constituir esa SA dependerá de los bienes que yo quiera incluir. Y ustedes sabrán que cuanto mayor bienes yo tenga en mi SA, lógicamente voy a tener un mayor movimiento, lógicamente voy a tener un límite de crédito más alto en las financieras, bancos respectivos. Entonces va a ser bastante ventajoso para mí tener un mayor nivel de capital, pero eso es relativo, gente. Entonces, una vez que se obtiene el estatuto de la SA, que es elaborado por la escribana, procede a la inscripción en abogacía del Tesoro. Le voy a dejar una tarea de que indaguen un poco qué es abogacía. Tiene su página, ¿sí? Abogacía del Tesoro. Entonces van a indagar un poquito para que vean en qué consiste, van al área institucional y van a ver en qué consiste la abogacía de tesoro. ¿Sí? Es un ente que regula las entidades jurídicas del país. ¿Sí? Entonces, ante ella, o sea, sería esta la entidad a la cual tenemos que ir informando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como contadores? Nosotros elaboramos el balance y no crean que cuando llevamos contabilidad de SA solamente es a la SED. No, tenemos que también, además, informar a Abogacía del Tesoro. Entonces, yo tengo que hacer mi balance, presentar mi balance en Abogacía del Tesoro, junto con las notas que avalan las asambleas anuales. ¿Qué significa eso? Tengo que alzar mi acta de asamblea, un informe de síndico y también tengo que informar quiénes son los beneficiarios finales de los resultados del balance. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que informar por número de cédula, ¿sí? Cuánto es el número de cédula, el nombre de la persona y cuánto por ciento de acciones tiene en la SA y cuánto por ciento de beneficios recibe de la SA. ¿Sí? Entonces, no es solamente todos los libros contables lo que tengo que realizar, eso también es el trabajo del contador, gente. Yo tengo que tener la clave de acceso, igual que de Marangatú, y informar todo eso en la página de la Abogacía del Tesoro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no realizo esto? Aquí hay una multa que para la Constitución, antes de la obligación, acá hace mención, antes de la obligación de la inscripción en Abogacía del Tesoro, una vez constituido, con un plazo no mayor de 45 días, una vez inscrito en el registro público. Igual fecha para comunicación de cualquier modificación de estatuto de sociedad con la que cuente. ¿Qué significa eso? Yo tengo que informar una vez que yo constituya la SA, tengo que informar a Abogacía y no tiene que pasar 45 días para que yo lo informe.
¿Por qué? Porque la reglamentación es clara en cuanto a lo que se refiere a las multas en jornales para las SA que no lo informen, ¿sí? Entonces, está bien estipulado dentro de la reglamentación qué es lo que tengo que hacer paso por paso. Entonces, por eso es importante manejar las normas y las leyes para poder llevar contabilidad de SA. Ojalá alguno de ustedes pueda realmente llevar contabilidad de SA porque es otro presupuesto mucho más alto la de las SA, o sea, no podemos cobrar lo mismo porque como se dieron cuenta tenemos más trabajo. Además de balance y todo lo que me pide la SED, también tengo que informar todo lo que se refiere a la parte legal de la SA, ¿sí? A Abogacía del Tesoro. ¿Cuál es la diferencia con SRL? De la responsabilidad de los accionistas. Aquí menciona o socios por actos de la sociedad. En ambos casos, las obligaciones de la sociedad serán pagadas con los aportes de los accionistas o socios, no así con sus bienes personales. Esto hago una referencia. Hago una referencia de que cuando yo constituyo una SA, yo doy mi aporte como socio. Entonces, yo respondo hasta ese monto de mi aporte. ¿Sí? ¿Qué significa yo respondo? Ante las pérdidas, ¿qué pasa? Hay pérdidas, entonces yo, mi acción vale, tengo un 5% de las acciones y mi monto estimativo puede ser 50 millones y yo hasta esos 50 millones respondo por las pérdidas que pueden existir dentro de la SA. ¿Sí? Entonces se van constituyendo por acciones. Entonces, cada acción tiene un valor y yo respondo al límite de mis acciones y no así con mis bienes personales. ¿Qué significa? Yo puedo tener otros bienes a mi nombre que no están ahí en esa acción, ¿sí? Que yo no aporté en la SA y yo no puedo responder con esos bienes porque esos bienes son personales. Entonces, tenemos que tener bien en claro para la práctica de que tenemos dos tipos de bienes, unos bienes que son de las SA y otros bienes que son netamente personales. Entonces, no mezclen zanahoria con remolacha, sino mezclen lo que es los bienes personales con los bienes de la SA. Suele suceder. Si no se integró, si no está en el estatuto de la sociedad, entonces no forma parte de la sociedad, entonces es bien de la persona y no puede utilizarlo para otra cosa que no sea su propio bien, ¿sí? Entonces, de la responsabilidad por el mal desempeño de los directores y de los gerentes. En ambos casos responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad los accionistas o socios y terceros por inejecución o mal desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. ¿Qué sucede aquí? Si yo de repente no soy el contador de la SA, pero resulta ser que yo soy el gerente general de una SA. Entonces yo también tengo que conocer la reglamentación en torno a eso. De repente Belén es nombrada gerenta de una SA, entonces ella tiene que saber que ella responde a todas las acciones que ella realice dentro de su gestión ilimitadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso yo tengo que conocer las reglamentaciones vigentes y cumplirlas en su totalidad, como para que yo pueda decir que tuve un buen desempeño. ¿Sí? El mal desempeño generalmente puede ser intencional o puede ser no intencional también. En el caso de que no sea intencional, puede ser por desconocimiento. Y en el caso que sea intencional, ya sabemos ya por qué, ¿verdad? Que generalmente podemos ocasionar algún tipo de fraude, abuso de algún tipo de facultad o inclusive pueden hallarnos culpables,
¿sí? Y tiene también sus consecuencias en el área civil, ¿sí? Nos pueden demandar por delitos económicos y demás, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes en esa área también, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que no solamente como contador, sino que también puedo llegar a ser gerente y tengo que conocer, tengo que saber. Entonces van a tener que leer la reglamentación. La única solución es leer la reglamentación. No hay otra cuestión. Muy largo, profe. Sí, es bastante extenso. Es bastante extenso. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, profe, pero estaremos leyendo. Ok. Ok. Vamos a ver qué hora tengo. Hace una hora que iniciamos. Bueno, vamos a ver qué hora tengo. Bueno. 8:30. 8:30. Ok. Bueno. Vamos a terminar esta parte SA versus SRL y ya les libero. Y ustedes ya se quedan por ser el primer día de clase. Pero como les digo, vamos a tener que ir acostumbrándonos a 1 hora y media, ¿sí? Porque, como les digo, es una materia sumamente larga, ¿sí? Contenido bastante extenso, pero con un límite de 1 mes. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a fin de mes ahora. Bueno, SA versus SRL. ¿Quién puede leer? A ver un poco, Andrés, si podés leernos otra vez. Se fue Andrés. ¿Me Sí, escuchas? profe. Ah, ok. Adelante, Andrés. Comunicación de beneficiarios finales. Ambos deben comunicar a sus beneficiarios finales y realizar las actualizaciones correspondientes. Sistema tributario. Los diferentes impuestos, tasas y contribuciones del sistema tributario son aplicados en forma indistinta a la naturaleza jurídica que estas empresas pueden tener. Denominaciones. Las SRL son constituidas por socios y dirigidas por gerentes. En la SA. En la SA existen accionistas y son dirigidas por directores. Ambas pueden estar representadas a partir de uno o más gerentes o directores. Límite de socios. En la SRL existe un límite de 25 socios, mientras que en la SA no existe limitación de accionistas. Ok. ¿Algo nuevo que hayas leído, Andrés? ¿O ya tenías conocimiento de esto? ¿Cómo, brother? ¿Algo nuevo que leíste o ya tenés ¿Cómo? conocimiento de No esto? escuché. Si algo nuevo leíste o ya conocías todo lo que acabas de leer, digo. No, solo el nombre SA y SRL, lo que escucho, pero lo que escuché, pero Ok, no sabía el tema de cuántas personas podría tener cada sí, es sociedad. importante. Ok, es importante conocer, como dije, indagar. Y hay una diferencia, sí, en las SRL tenemos un límite de 25 socios. En la SA es ilimitado la cantidad de accionistas. Otra cuestión es que generalmente y en su gran mayoría las SRL están dadas por cuotas y las SA están dadas por acciones. Las acciones son unos tipos títulos que después lo voy a mostrar en la siguiente clase cuáles serían los modelos de los títulos de las acciones por valor de cada acción. Entonces están dadas por acciones
Y sin embargo, la que hace la diferencia con la SRL sería que la SRL yo lo puedo ir dando en cuotas, ¿sí? Y otra cuestión es que también cada una de ellas tiene que comunicar a Abogacía cuáles son los beneficiarios finales de todas las actividades comerciales y mercantiles que realizan estas personas jurídicas, ya sea SA o SRL, ¿sí? Entonces, ambos tienen que tener que informar cuánto ganan, si ganaron, si perdieron, a Abogacía del Tesoro a través de sus balances anuales respectivos. Una vez que se realiza la asamblea, ¿cuánto tiempo tengo para informar a Abogacía? 15 días nada más. Primeramente cierra el año, se prepara el balance más o menos te dan tiempo en la SED hasta 3 meses después de cerrado el periodo fiscal. Entonces, ¿qué se hace? Se convoca a asamblea de accionistas. Una vez que se convoca a asamblea de accionistas, se publica en un diario de gran circulación, ¿sí? Con 30 días de anterioridad. Entonces, yo tengo que prever cuántos días con anterioridad voy a llamar a asamblea. Luego, ¿qué se hace? Se realiza la respectiva asamblea, se presenta todo el balance general, estado de resultados. Luego esto se aprueba por los directores, eso se presenta a los directores, se aprueba eso y allí recién a partir de la aprobación de los gerentes generales y accionistas, recién se informa a Abogacía del Tesoro. Y eso también lo hace el contador. Tiene que tener la clave y tiene que informar. Y conjuntamente hay un área que se llama la área de beneficiarios finales, en donde tengo que poner, como ya mencioné el número de cédula, el monto de las acciones, el porcentaje de las acciones con nombre y apellido de quiénes son los que se están beneficiando con la actividad comercial de la SA o de la SRL, ¿sí? Eso entonces queda claro. De la misma manera, esto es independiente, gente, del sistema tributario. El sistema tributario siempre voy a tener que pagar los impuestos, las tasas en los municipios, ¿sí? Y ir presentando mi IVA en forma mensual, Hechauca mensual, libro compra, libro venta. Entonces, toda ese legajo tributario siempre lo voy a estar realizando. Y además de eso, voy a estar comunicando también a Abogacía de manera anual, ¿sí? Entonces tengo que prever eso y en la reglamentación está, búsquenlo y van a ver el proceso que lleva convocar a asamblea y comunicación de asamblea, ¿sí? Bueno, y hasta allí SA versus SRL. ¿Duda hasta aquí? No, ninguna, profe, pero es muy interesante. Sí, El ustedes versus. le está gustando. Yes. Bueno, el derecho es bastante amplio. Generalmente no soy partidaria de lo memorístico, soy una persona netamente analítica, pero es importante que lo conozcan, que lo lean, no que lo memoricen, pero que lo lean para que tengan un conocimiento en cuanto a qué nos atenemos cuando entramos en áreas de SA. Entonces, si yo voy a ser una contadora de una SA, tengo que tener, fíjense, toda la infraestructura general como para yo poder llevar una contabilidad de SA. No es lo mismo que una personal. Una personal es mucho más sencilla de llevar que una SA. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, todas las comunicaciones se hacen en abogacía y para yo tener la clave tengo que hacer una gestión en abogacía, que es en Asunción. No es aquí, no es ni en Encarnación. Entonces, son cuestiones
que vamos a ir viendo y que ustedes pueden ir leyendo en la ley y ahí se van a ir fijando. Bueno, necesito que dejen sus nombres en el chat. Antes de retirarse, por favor, si pueden escribir sus nombres en el chat. Y como les digo, el foro se cierra y después yo ya no abro foro, gente. Así que antes de las 18:30 de la siguiente clase ya tienen que dejar su foro allí contestado. Pueden recurrir a fuentes, pero mencionen la fuente de la cual sacaron la información que ponen allí, ¿sí? Bueno, otra cuestión también es que marquen asistencia antes de las 21:30 horas para que le valga la puntuación de la clase el día de hoy los 2 puntos. Si no, dejan en un punto porque solamente marcaron a quién son. Bueno, les libero por el día de hoy. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Ok, de momento. Ok. Les dejo entonces, que tengan muy buenas noches y nos reencontramos el lunes ya full con todo el tema de sociedades. Buenas noches para todos. Vale, igualmente, profe. Chao. Dale, profe.